La vieja Nikon estaba en el estante superior del armario del dormitorio de invitados de la casa de campo, y Brianna nunca habría reparado en ella si no hubiera decidido limpiarla. La casa había estado vacía durante los últimos meses. Randall siempre encontraba motivos para no venir los fines de semana y ella estaba demasiado ocupada preparando una nueva exposición en la galería. La cámara estaba cubierta de una fina capa de polvo y mientras Brianna la limpiaba con un pañuelo de papel, recordó que Randall la había traído el otoño pasado, diciendo que quería iniciarse en la fotografía de la naturaleza. Recordó lo sorprendida que se había quedado entonces. Su marido nunca había mostrado interés por el arte, a menos que se tratara de inversiones o desgravaciones fiscales. Sin embargo, ella le había apoyado en su empeño, como siempre había hecho. Al pulsar el botón de encendido, Brianna se sorprendió al comprobar que la batería seguía funcionando. La pantalla mostró la última foto que había tomado, una imagen borrosa del patio trasero. Maquinalmente, empezó a hojear la galería y se quedó paralizada. En la pantalla apareció la foto de una mujer desnuda junto a la ventana de su dormitorio. El pelo largo y oscuro le cubría la cara, pero Brianna reconoció inmediatamente a Veronica Blackwood, la nueva ayudante de Randall. Se hundió lentamente en la silla mientras seguía hojeando las fotografías. Había muchas, algunas tomadas aquí en la casa, otras en moteles y hoteles. En unas pocas aparecía Randall con Verónica. La última foto estaba fechada la semana pasada. Extrañamente, Brianna no sintió histeria ni ganas de destrozar todo lo que la rodeaba. En su lugar, la invadió una calma sorprendente, como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su sitio. Ahora todo tenía sentido. El repentino ajetreo de su marido los fines de semana, su nueva colonia y sus frecuentes viajes de negocios. Mientras se recostaba en la silla y miraba al techo, recordó el día en que se conocieron. Una subasta de arte en la Galería Bloomfield, donde ella trabajaba como conservadora junior. Randall representaba los intereses de uno de los coleccionistas y enseguida le llamó la atención. Alto, esbelto, con un traje impecable. Pero lo más importante era que sabía escuchar. Al menos eso le pareció a ella en aquel momento. «Tiene usted un ojo asombroso para los detalles, señorita Hampton», le había dicho entonces, cuando ella le había hablado de las peculiaridades de la obra del joven artista. Ahora la frase sonaba amargamente irónica. En efecto, ella había sido buena para fijarse en los detalles, pero de algún modo había pasado por alto los más importantes. Sin embargo, había algunas señales reveladoras. Por ejemplo, su reacción ante su decisión de mantener su apellido de soltera en el ámbito profesional. «¿Te das cuenta de que esto puede ser un inconveniente, verdad?», le preguntó entonces. O sus comentarios condescendientes sobre su trabajo delante de amigos. Brianna juega en su pequeña galería. Es tan mona. Sacando su teléfono, abrió la galería. Aquí están en una boda. Ella con un vestido sencillo y elegante, él con un smoking de un famoso diseñador. La siguiente foto es una fiesta de inauguración en una casa de campo, que él insistió en comprar en un barrio prestigioso, aunque ella sugirió una opción más modesta. En todas las fotos, él se coloca ligeramente delante de ella, como bloqueándola de la cámara. Su teléfono vibró. Un mensaje de Randall. «Llego tarde al trabajo, no me esperes despierta para cenar». Brianna sonrió. Una comprobación de las llamadas entrantes en el teléfono del trabajo, al que ella tenía acceso gracias a un plan familiar compartido, mostraba que él había estado hablando con alguien por una línea privada durante la última hora. Sacó con cuidado la tarjeta de memoria de la cámara y la guardó en el estuche especial para memorias USB. Luego, limpió las huellas dactilares de la Nikon y la devolvió a su sitio. El sol se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo de tonos cálidos el dormitorio de invitados. Brianna se acercó a la ventana, que daba al cuidado jardín que ella misma había diseñado, ignorando los consejos del paisajista que Randall le había recomendado.
De camino a la ciudad, se detuvo en Starbucks. Josh, el camarero que trabajaba allí desde hacía 3 años, le sonrió y empezó a preparar su pedido habitual. «¿Cómo está el señor Sterling?», preguntó. «Bien», respondió Brianna, trabajando en un caso importante. Se preguntó si Josh sabía que todos los miércoles Randall se pasaba por aquí con Verónica. Aquella noche, tumbada en la cama, Brianna escuchaba a su marido ducharse y reflexionaba. Pensaban que era una ingenua, preocupada por sus cuadros y sus artistas, incapaz de ver lo evidente. Pues que siguieran pensándolo. Tenía su propia galería, contactos en el mundo del arte, una reputación como profesional y una comprensión de cómo funcionaba el mundo, donde el estatus significaba más que los logros reales. Randall salió del cuarto de baño, perfumado con un perfume caro. «¿Qué tal el día?», preguntó, metiéndose bajo las sábanas. «Tranquilo», respondió Brianna, arreglando las cosas en la casa de campo. No reaccionó de ninguna manera a la mención de la casa, solo murmuró y cogió el portapapeles. Cerró los ojos pero permaneció despierta. En su cabeza ya empezaba a formarse un plan. Brianna nunca había creído en el azar. Detrás de cada acontecimiento había una lógica, solo había que ser capaz de discernirla. Sentada en su cafetería favorita, frente al despacho de su marido, observó cómo Verónica Blackwood salía del edificio durante su pausa para comer. La alta morena, con un traje impecablemente confeccionado, caminaba segura por la calle, ignorando las miradas de admiración de los transeúntes. En su afán por saber más sobre su rival, Brianna decidió empezar por lo más obvio, las redes sociales. La página de Facebook de Verónica resultó ser un modelo de respetabilidad empresarial. Fotos de actos benéficos, artículos sobre derecho de sociedades, citas de abogados famosos. Sin embargo, las entradas antiguas contaban una historia diferente. Verónica procedía de la familia Blackwood, antaño un poderoso clan de Nueva Inglaterra. Su abuelo había quebrado durante la crisis financiera y su padre había intentado restaurar la fortuna de la familia, pero solo había conseguido endeudarse aún más. Verónica creció con una aguda conciencia de la diferencia entre lo que debería haber sido su derecho de nacimiento y la realidad. Al mirar las fotos de hacía 5 años, Brianna notó un cambio sorprendente en el aspecto de Verónica. Atrás quedaban el sobrepeso y la ropa sencilla, la elegancia pulida y el maquillaje impecable. La superación personal comenzó cuando Verónica se matriculó en Derecho, al parecer con dinero de su entonces prometido, heredero de un imperio de la construcción. «Señorita Hampton, qué agradable sorpresa». Brianna levantó la vista y vio a Marge Donovan, la secretaria de Randall. La mujer mayor parecía ansiosa a pesar de su sonrisa. «¿Quiere sentarse?». Brianna señaló una silla libre. Marge dudó un segundo y luego se sentó, frotando nerviosamente la correa de su bolso. «Llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo», empezó Marge, bajando la voz. Parecía que Verónica la estaba echando metódicamente de la oficina, dando la impresión de que cometía pequeños errores laborales e insinuando a Randall que había llegado el momento de pensar en un sustituto más joven y competente. «Llevo 30 años trabajando para esta empresa», le temblaba la voz a Marge, «y ahora me siento como una completa idiota, perdiendo constantemente documentos que recuerdo claramente haber puesto en la mesa del señor Sterling». Brianna escuchó atentamente, tomando nota de los detalles. Verónica estaba eliminando sistemáticamente a las personas que podían interferir en sus planes. Marge no era la única víctima. 2 socios menores con los que Randall había trabajado durante años habían dimitido en los últimos 6 meses. Tras la marcha de Marge, Brianna continuó su investigación. En los archivos de la prensa económica encontró un artículo sobre el compromiso de Verónica con Ethan Prescott, el mismo de la corona de la construcción. El compromiso se había roto un mes antes de la boda,
justo cuando Verónica había aceptado un puesto como ayudante en la empresa de Randall. Un hallazgo interesante fue el antiguo blog de Verónica, que mantuvo durante sus estudios. Entre las líneas de ambiciosos posts sobre su carrera se deslizaba una amargura mal disimulada. «Me miran como a una impostora», escribió, «pero demostraré que el apellido Blackwood aún vale algo». En el despacho de Randall, Verónica era considerada una estrella emergente del derecho de empresa. Era inteligente y eficiente, pero su principal talento era su capacidad para descubrir los puntos débiles de las personas. Adoptaba un enfoque especial con sus clientes. Halagaba a los vanidosos, encantaba a los cínicos, creaba la ilusión de un interés genuino. Brianna encontró algunas fotos más en las redes sociales de amigos comunes. Verónica siempre estaba cerca de Randall en los actos corporativos, pero no tanto como para parecer indecente. Dosificaba hábilmente la atención, dando la apariencia de una relación puramente profesional. Esa misma noche, Brianna conoció vía a Julia Prescott, prima del antiguo prometido de Verónica, en la inauguración de una exposición en su galería. Tras un par de copas de champán, Julia se puso a hablar. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dijo, bajando la voz. «Ethan sigue convencido de que fue él quien rompió el compromiso. Verónica se las arregló para enmarcar todo el asunto de tal manera que él se sintiera culpable e incluso insistió en que ella se quedara con todos los regalos». La imagen era cada vez más clara. Verónica no solo quería dinero o estatus, quería demostrarse algo a sí misma. Cada movimiento que hacía estaba cuidadosamente pensado. Cada acción conducía a un objetivo concreto. Brianna comprendía a este tipo de personas. En el mundo del arte se encontraban a menudo, solo que allí solían cubrir sus ambiciones hablando del elevado propósito del artista. Por un momento, Brianna pensó que casi admiraba la naturaleza metódica de Verónica. Casi, si no fuera porque todos aquellos planes se construían sobre las vidas arruinadas de otras personas. Marge, que había perdido la confianza después de 30 años de trabajo perfecto. Ethan, que seguía sintiéndose culpable. Otras víctimas de las que Brianna aún no sabía nada. Randall era un peldaño más en la carrera de Verónica. Inteligente, exitoso, con los contactos adecuados. El trampolín perfecto para una chica ambiciosa de familia desestructurada. Pero algo salió mal. Verónica cometió el error de dejar que sus sentimientos anularan sus cálculos. Las fotos de la casa de campo fueron la primera prueba de ese error. Brianna cerró el portátil y se acercó a la ventana. Sobre la mesa había impresiones de antiguas entradas del blog de Verónica, fotos, notas. La historia de una joven con talento que había dejado que su sed de venganza eclipsara todo lo demás. Una historia que pronto tendría una secuela inesperada. El teléfono vibró. Un mensaje de Randall, retrasado en una reunión importante. Brianna sonrió. Sabía a ciencia cierta que Verónica estaba en la oficina ahora mismo, trabajando en el papeleo para un cliente importante. Incluso en sus mentiras, Randall seguía siendo predecible. Sobre la mesa del despacho de Brianna había montones de documentos financieros, extractos de cuentas, declaraciones de impuestos, facturas del año anterior. Nunca había profundizado mucho en esa parte de su vida en común, dejando que Randall se ocupara de las finanzas. «Eres una persona creativa, cariño. ¿Por qué necesitas llenarte la cabeza con estos aburridos números?», decía él. Decía él, y ella asentía, ocupada en desarrollar la galería. Ahora, mirando el papeleo con ojos nuevos, Brianna notaba las rarezas. El gasto en restaurantes y hoteles había empezado a aumentar hacía un año, justo cuando Verónica había sido ascendida a asistente principal. Destacaban las facturas del Ritz-Carlton, donde Randall solía alojarse en sus viajes de negocios a Boston, pero desde hacía unos meses las facturas llegaban cada 15 días, a pesar de que los viajes de negocios eran menos frecuentes.
En las facturas aparecían nombres desconocidos de boutiques y joyerías. Brianna abrió la página web de una de ellas, especializada en joyería vintage, el tipo de joyería que a Verónica le gustaba llevar. Para su cumpleaños, Randall le regaló a Brianna una sencilla pulsera de perlas de Tiffany's, y una semana después se gastó el triple en esta tienda vintage. Se cancela la cena familiar del jueves. Importante reunión con un cliente. Recordó Brianna el mensaje de su marido de hacía un mes. No le había dado mucha importancia en aquel momento, pero ahora, comparando fechas, se dio cuenta de que coincidía con la inauguración de una nueva exposición en la galería. Randall nunca se había perdido este tipo de acontecimientos. Le gustaba brillar en público, demostrar sus conocimientos de arte. Revisando los papeles, Brianna encontró la póliza del seguro de su casa de campo. Hacía 6 meses que habían aumentado la cuantía del seguro y añadido cláusulas adicionales sobre el arte. Era extraño. La mayor parte de la colección estaba en el piso de la ciudad y en la casa de campo solo había unos pocos paisajes de artistas locales. El teléfono sonó en la mesa de la cocina. Marge estaba llamando. Después de su conversación en el café, la secretaria de Randall se había convertido en una aliada inesperada. Señora Sterling, la voz de Marge sonaba agitada. El señor Randall me ha pedido que prepare el papeleo para una línea de crédito adicional. Dijo que era para ampliar la consulta, pero... Brianna dio las gracias a Marge y volvió al papeleo. Su cuenta conjunta mostraba signos de tensión, grandes cancelaciones, recibos irregulares. Nunca había preguntado por los asuntos de la empresa, dando por sentado que su marido lo tenía todo bajo control. Ahora, al analizar las cifras, se daba cuenta de que llevaban unos meses viviendo por encima de sus posibilidades. Encendió el ordenador y abrió los archivos de la galería. A diferencia de las finanzas de su marido, aquí todo era transparente. Cada transacción quedaba registrada, cada venta documentada. La galería aportaba unos ingresos constantes, no enormes, pero suficientes. Nunca había mezclado el dinero personal con los negocios y ahora se alegraba de esa decisión. Recostada en la silla, Brianna recordó sus conversaciones sobre el futuro. Randall siempre estaba haciendo grandes planes. La casa de campo era solo el principio. Hablaba de un yate, un jet privado, una villa en Europa. Ella había apoyado estas conversaciones, aunque ella misma prefería un estilo de vida más modesto. Ahora, esos sueños parecían una cortina de humo tras la que se escondían otros planes. La SRA, Carol, vecina de la casa de campo, quería saber si todo iba bien. «Es que anoche vi luces encendidas en la casa», dijo, «pero tu coche no estaba en la entrada». Brianna agradeció la llamada, anotando para sí la fecha y la hora. Randall dijo que estaba en una cena de negocios con unos clientes. Por la noche, mientras revisaba el correo, encontró una invitación para recaudar fondos para la biblioteca municipal. En el pasado, siempre habían acudido juntos a este tipo de actos, una oportunidad para conocer gente útil. Pero últimamente Randall encontraba razones para saltárselos, sobre todo si los organizadores eran amigos de Brianna del mundo del arte. Cada detalle, cada discrepancia se sumaba a una imagen más amplia. No se trataba solo de la aventura con Verónica, algo estaba pasando en la empresa de Randall, algo que le obligaba a buscar fuentes de financiación adicionales. Brianna abrió su agenda y empezó a hacer una lista de preguntas que necesitaban respuesta. A última hora de la noche, Randall regresó a casa, perfumado con el perfume familiar de Verónica. Parecía distraído, apenas echó un vistazo a la cena que Brianna había dejado en el horno. ¿Un día duro?, preguntó ella. Sí, nuevo cliente, caso complicado, respondió él sin entrar en detalles. Antes le gustaba hablar de su trabajo, pero ahora lo hacía cada vez con más despreocupación. Tumbada en la cama, Brianna escuchaba la respiración constante de su marido dormido y pensaba en lo fácil que era ignorar lo evidente cuando no se quería ver la verdad.
Pero ahora el velo había caído de sus ojos y cada día traía nuevos descubrimientos. Ya sabía lo que haría a continuación. Años de trabajo en la galería le habían enseñado a ser paciente y a saber esperar el momento oportuno. El despacho de Eleanor Mackenzie estaba en un viejo edificio de ladrillo en el centro de negocios de la ciudad. Brianna la había elegido por una razón. Eleanor estaba especializada en procesos de divorcio y tenía fama de ser una abogada que nunca se echaba atrás. Dicho esto, no formaba parte del círculo social de Randall, lo cual era especialmente importante en aquel momento. Veamos lo que tienes. Eleanor se reclinó en la silla y examinó los documentos que Brianna había traído. Fotos de cámaras, estados financieros, notas sobre el extraño comportamiento de su marido. Todo estaba perfectamente ordenado en carpetas. «Hiciste bien en no montar una escena», asintió Eleanor mirando el material. «En casos como este, el factor sorpresa es nuestra mayor ventaja, pero necesitamos más información sobre la situación económica de su marido. Hay algo que no cuadra». Después de su reunión con el abogado, Brianna se dirigió a su galería. Por el camino, reflexionó sobre las palabras de Eleanor. En efecto, se necesitaban pruebas más contundentes para presentar un caso convincente ante el tribunal. Las fotografías demostraban la infidelidad, pero Brianna intuía que había algo más detrás. En la galería la esperaba Sophie, una joven becaria del Instituto de Tecnología. «Señora Sterling, he terminado de instalar el nuevo sistema de seguridad», le informó. Brianna la había contratado expresamente para ese trabajo. Sophie era una programadora de talento y, por un módico precio, había instalado cámaras adicionales en la casa de campo, conectándolas a un almacén cerrado en la nube. Esa noche, Brianna se conectó a las cámaras a través de una conexión segura. La casa parecía vacía, pero hacia las 9 de la noche apareció el coche de Randall. No estaba solo. Verónica salió del coche siguiéndole. La cámara del salón los captó tirados en el sofá con papeles y un portátil. Era extraño, normalmente utilizaban el despacho para trabajar. Al día siguiente, Brianna quedó con Marge para comer. La anciana secretaria trajo copias de los últimos estados financieros de la empresa. «Últimamente el señor Sterling es muy descuidado con el papeleo», comentó con una leve sonrisa. Brianna captó la indirecta. Marge estaba haciendo copias deliberadamente de papeles importantes. Al revisar los papeles aquella tarde, Brianna observó discrepancias en los informes. Varios pagos importantes de clientes no se habían registrado correctamente en el departamento de contabilidad. Tomó notas para Eleanor. Podría ser importante en la división de la herencia. Durante los días siguientes, Brianna recopiló información metódicamente. Por consejo de Eleanor, todas las conversaciones con Randall quedaron grabadas. Especialmente importantes eran sus explicaciones sobre los retrasos en los regresos a casa y los viajes de negocios. Al mismo tiempo, estaba ocupada protegiendo sus activos. La galería estaba a su nombre, pero necesitaba asegurarse de que Randall no pudiera reclamar una participación en el negocio. Un asesor financiero recomendado por Eleanor le ayudó a preparar los papeles. «¿Has pensado en la reconciliación?», preguntó Eleanor un día durante otra reunión. Brianna negó con la cabeza. No se trataba solo de engaño. Mirando viejas fotografías y cartas, se dio cuenta de que su matrimonio se había convertido hacía tiempo en una fachada que ocultaba malentendidos y mentiras mutuas. Las cámaras de la casa de campo seguían grabando los encuentros de Randall y Verónica. Acudían allí cada vez más a menudo con algunos documentos y discutían durante largo rato. Un día Brianna se dio cuenta de que Randall escondía una carpeta con papeles en un escondite detrás de un cuadro en el estudio, un lugar que solo ellos dos conocían. En la galería todo seguía igual. Brianna mantenía deliberadamente el ritmo habitual de trabajo. Incluso había organizado una nueva exposición de la joven artista, para cuya inauguración
Como ella esperaba, Randall no acudió, aludiendo a una importante reunión. Las cámaras mostraron que en ese momento se encontraba en la casa de campo con Verónica. Eleanor aconsejó no precipitarse a presentar los papeles del divorcio. Lo principal ahora es reunir toda la información posible, dijo. Cuando demos el golpe, tenemos que tener todas las bases en la mano. Brianna estaba de acuerdo. Intuía que algo grave acechaba en los asuntos financieros de su marido y podría ser el factor decisivo en el proceso de divorcio. Por las tardes, sola en su despacho de la galería, Brianna revisaba el material recopilado. Las carpetas con documentos se hacían cada vez más gruesas y la imagen de lo que estaba ocurriendo se hacía cada vez más clara. Randall no solo la engañaba con una joven ayudante, sino que parecía que estaban implicados en asuntos financieros dudosos. El toque final fue la instalación de una baliza GPS en el coche de Randall, un dispositivo perfectamente legal comprado en una tienda de electrónica corriente. Ahora Brianna podía seguir todos los movimientos de su marido, cotejándolos con sus explicaciones y los datos de la cámara. «Casi estamos listos», había dicho Eleanor en su última reunión, revisando el archivo actualizado. Brianna asintió. Pensaba lo mismo. Se necesitaba un poco más de tiempo para reunir las pruebas definitivas y entonces podría empezar la acción. Marge se presentó en la galería fuera del horario laboral, cuando los últimos visitantes ya se habían dispersado. Parecía preocupada y apretaba con fuerza su gastado bolso de cuero. «Tengo algo interesante», dijo sacando una carpeta. Resultó que Verónica empezaba a cometer errores. En su empeño por deshacerse de Marge, se estaba volviendo cada vez más descuidada, dejando a la vista documentos comprometedores, sin darse cuenta de que la experimentada secretaria copiaba metódicamente cada hoja sospechosa. «Llevo 30 años trabajando con abogados», dijo Marge, colocando los papeles sobre la mesa de Brianna. «Y sé cómo son las transacciones financieras normales. Lo que están haciendo con los extractos es diferente». Entre los documentos había extraños pagos realizados a través de empresas en paraísos fiscales y cartas de clientes quejándose de fondos desaparecidos. Al día siguiente, Brianna recibió una llamada inesperada de Michael Dawson, un antiguo socio de Randall que había dejado el bufete 6 meses antes. «Tenemos que vernos», le dijo. «No en la ciudad. Tenemos que hablar». Quedaron en un pequeño café de las afueras. Michael había envejecido desde su último encuentro, con más canas en el pelo. «No me fui por un desacuerdo sobre el desarrollo de la empresa», empezó sin preámbulos. «Noté algunas rarezas en las operaciones financieras y empecé a hacer preguntas. Una semana después, Randall me ofreció comprar mi parte». La historia de Michael se sumaba a la imagen que Brianna se iba formando poco a poco. Randall y Verónica utilizaban la reputación del bufete para atraer a clientes adinerados y luego llevaban a cabo elaborados planes con su dinero. Michael mostró copias de los documentos que había conseguido guardar antes de marcharse. «Cuando amenacé con ir a la SEC, empezaron a chantajearme», dijo Michael en voz baja mirando su taza de café frío. «Tengo una familia, hijos en la universidad. Cogí el dinero y me fui. Pero me ha estado molestando desde entonces». Esa tarde llamó Sophie, la becaria que había instalado las cámaras en la casa de campo. «Señora Sterling, tiene que ver esto», dijo emocionada. Las imágenes de la cámara mostraban a Randall y Verónica introduciendo cajas de documentos en la casa y ocultando algo en un escondite detrás de un cuadro. A los aliados de Brianna se les unió de repente James Harrington, un anciano coleccionista de arte que había utilizado el bufete de abogados de Randall durante años. Se presentó en la galería con el pretexto de ver una nueva exposición. «Su marido me convenció para que invirtiera una suma considerable en un proyecto de inversión», le dijo Harrington, mirando un cuadro de un joven abstraccionista. «Ahora no puedo obtener ninguna cuenta del flujo de fondos, ni ninguna explicación inteligible».
Ofreció su ayuda para descubrir el esquema que Randall y Verónica estaban utilizando. Marge siguió suministrando información desde la oficina. Se dio cuenta de que Verónica empezaba a mostrar signos de nerviosismo. Chasqueaba la lengua al personal subalterno, cometía errores en el papeleo y se encerraba en el despacho con Randall durante largos periodos de tiempo. Algo salió mal en sus planes, supuso Marge. Michael, aplicando sus conexiones en círculos legales, ayudó a descubrir que ya se había iniciado una investigación encubierta contra Randall y Verónica. Se han vuelto corruptos, dijo en otra reunión. Demasiada gente ha perdido demasiado dinero. Sophie, utilizando sus conocimientos técnicos, había establecido un canal de comunicación seguro para compartir información entre todos los aliados de Brianna. Ahora podían coordinar sus acciones sin temor a fugas de información. Harrington aportó documentos sobre sus inversiones que apuntaban claramente a una trama fraudulenta. No soy la única víctima, dijo. Hay otros cobradores dispuestos a presentar reclamaciones. Poco a poco, surgió la imagen completa de lo que estaba ocurriendo. Randall y Verónica habían creado un complejo esquema de fraude financiero, valiéndose de la confianza de sus clientes y de la reputación de la empresa. No esperaban que sus acciones atrajeran la atención de tantas personas, cada una con sus propias razones para buscar justicia. Ya tenemos pruebas suficientes, dijo Eleanor en la reunión con Brianna y Michael. La abogada había revisado minuciosamente todo el material que había reunido y confirmado que había suficiente no solo para un proceso de divorcio, sino también para una investigación seria sobre irregularidades financieras. Brianna se dio cuenta de que se acercaba el momento de actuar con decisión. Sus aliados estaban dispuestos a apoyarla, cada uno a su manera. Lo que quedaba era elegir el momento y el lugar adecuados para asestar el golpe que pondría fin no solo a su matrimonio, sino también a las actividades delictivas de Randall y Verónica. En el mundo del arte, la reputación significaba más que el dinero. Brianna lo había aprendido tras años de trabajo con coleccionistas y galeristas. Un comentario descuidado durante una copa de champán, una pausa significativa en una conversación, un ofrecimiento oportuno de información, todo ello podía cambiar el destino de negocios millonarios. En la inauguración de una exposición de escultura contemporánea, Brianna vio a John Rothschild, uno de los principales clientes de Randall. El coleccionista estaba examinando una enorme estructura metálica y tomando notas en un cuaderno. Bonito trabajo, ¿verdad? Brianna se acercó a él con una copa de vino en la mano. Hablaron de arte, del mercado, de las nuevas tendencias, y luego, como entre medias, mencionó los extraños rumores sobre la desaparición de fondos del fondo de inversión que dirigía su marido. Rothschild se puso tenso. Recientemente había invertido una suma considerable en el fondo. Al día siguiente, Marge informó de que Rothschild había exigido inesperadamente una auditoría completa de sus inversiones. Randall estaba furioso, pero no podía rechazar a un cliente tan importante. Brianna siguió actuando. En un acto benéfico, mantuvo una larga conversación con Elizabeth Kingsley, esposa de un influyente promotor inmobiliario. La conversación giró en torno al reciente escándalo de la desaparición del dinero del fondo fiduciario. «¿Sabes?», dijo Brianna pensativa, «últimamente oigo cada vez más historias como esta. Incluso los abogados más respetados sucumben a veces a la tentación». Una semana después, el matrimonio Kingsley retiró sus activos de la gestión del bufete de Randall. Otros clientes le siguieron. Verónica revoloteaba entre las reuniones, intentando suavizar las cosas, pero su encanto ya no funcionaba con los asustados inversores. En una inauguración del Museo de Arte Moderno, Brianna se encontró con Marcus Wood, un marchante de arte que solía trabajar con Randall. Hablaban de una nueva exposición, y Brianna mencionó casualmente las rarezas de los informes financieros de algunas de las transacciones. Wood,
que tenía fama de ser un hombre de negocios sensible, se interesó por los detalles. La información se extendió por el cerrado mundo de los coleccionistas como círculos sobre el agua. Nadie quería arriesgar su reputación ni su dinero. Los clientes empezaron a hacer preguntas incómodas, a exigir garantías adicionales, a comprobar 2 veces cada transacción. En la galería, Brianna organizó una exposición privada de la obra del joven artista, invitando especialmente a varios de los principales clientes de Randall. Entre vino y aperitivos, la conversación giró naturalmente en torno a la inversión en arte. Brianna compartió sus datos sobre algunos nuevos esquemas de gestión de activos. Marge informó del pánico creciente en la oficina. Randall celebraba una reunión de urgencia tras otra tratando de mantener a los clientes. Verónica se sentó durante horas sobre documentos, intentando ocultar las pruebas de sus maquinaciones. En una subasta benéfica para apoyar la galería de la ciudad, Brianna conoció a Sarah Hendricks, una conocida coleccionista y socialité. «Cariño», dijo Sarah después de su tercera copa de champán, «dicen que tu marido ha estado involucrado en algunos esquemas dudosos. Deberías revisar tus cuentas». Brianna fingió sorpresa y preocupación. Sabía que mañana Sarah difundiría esta información a todos sus numerosos contactos. En el mundo del arte, los rumores corren más deprisa que las noticias de subasta récord. Harrington ayudó facilitando el acceso a sus contactos en el mundo de los coleccionistas. Organizó varias cenas privadas en las que Brianna pudo conocer a figuras clave del mercado del arte. Cada reunión planteaba nuevas preguntas a Randall y a su empresa. Michael, que observaba desde la barrera, se dio cuenta de que la reputación de la empresa estaba cayendo en picado. No solo están perdiendo dinero, sino también credibilidad. En nuestro negocio, eso da más miedo que cualquier pérdida financiera. A finales de mes, el número de clientes del bufete se había reducido casi a la mitad. Randall parecía agotado cuando llegó a casa. Apenas hablaba con Brianna y pasaba las tardes al teléfono en su despacho. Verónica también empezaba a mostrar signos de estrés. Marge se dio cuenta de que cada vez gritaba más a sus subordinados y una vez lloró en medio de una reunión importante. Brianna seguía destruyendo metódicamente la reputación de su marido, aprovechando cualquier oportunidad para sembrar la duda entre sus clientes. Actuaba con cautela, sin hacer nunca acusaciones directas, solo insinuando posibles problemas. En el mundo del arte, eso bastaba. Nadie quería arriesgar su dinero ni su reputación. En el bufete reinaba un ambiente inusual. Marge observó cómo Randall se paseaba nervioso por el despacho mientras Verónica intentaba llamar a otro cliente que se había marchado. Tras el quinto intento fallido, apartó el teléfono y se frotó las sienes. «Es solo una coincidencia», pronunció Randall, deteniéndose ante la ventana. «El mercado está inestable, la gente está nerviosa». Verónica asintió, pero había dudas en sus ojos. Habían perdido demasiados clientes en el último mes como para echarle la culpa a las fluctuaciones normales del mercado. Marge, que había estado observando discretamente a través de la puerta entreabierta, envió un breve mensaje a Brianna. Estaba terminando una conversación con otro coleccionista en su galería. Esa noche, Randall se quedó más tiempo de lo habitual en la casa de campo. Las cámaras de Sophie lo grabaron revisando los papeles del escondite detrás del cuadro. En su rostro se leía preocupación. Algo había salido mal en su plan cuidadosamente orquestado. ¿Quizás deberíamos suspender algunas operaciones? La voz de Verónica sonaba insegura. Randall hizo un gesto con la mano. ¿Y levantar aún más sospechas? No, debemos proceder con normalidad. Es solo una serie de coincidencias. Brianna, repasando las imágenes de la cámara en su portátil, observó cómo había cambiado su relación. Ahora Verónica mantenía las distancias y Randall estaba inmerso en sus papeles, sin apenas prestarle atención. Al día siguiente, llegó a la oficina una carta de la empresa auditora,
Un cliente importante había solicitado una auditoría no programada. Randall intentó posponerla, alegando que estaba muy ocupado, pero el cliente insistió. Es extraño que sea ahora cuando todo el mundo ha empezado a hacer preguntas, comentó Verónica, mirando la lista de clientes que se habían marchado. Randall frunció el ceño. ¿Crees que alguien está difundiendo rumores a propósito? Repasaron las posibilidades: competidores, clientes descontentos, antiguos empleados. Ni siquiera se pensó en Brianna como posible fuente de problemas. Seguían considerándola una esposa distante, financieramente alejada y preocupada por su galería. Marge se dio cuenta cuando Verónica empezó a comprobar el correo saliente y a escuchar los registros telefónicos de los empleados. Buscaba información filtrada, pero todo parecía perfectamente limpio, demasiado limpio, como si alguien se hubiera encargado de ello de antemano. Randall se puso irritable en casa. Respondía con brusquedad a las preguntas inocuas de Brianna sobre su día. Se sentaba en su estudio durante largos periodos de tiempo a calcular cosas. Un día ella se dio cuenta de que escondía unos papeles cuando oyó sus pasos en el pasillo. El viernes por la noche, Verónica descubrió que varios documentos importantes habían desaparecido de la caja fuerte. Llamó a Randall asustada, pero él la tranquilizó. Los papeles se encontraban en otra carpeta. No se habían dado cuenta de que Marge había hecho copias antes de trasladar los originales. Durante el fin de semana, Randall sugirió a Brianna que fuera a la casa de campo por primera vez en mucho tiempo. Quería ver si alguien había estado allí en su ausencia. Las cámaras le grabaron escrutando el estudio, comprobando el alijo pero sin encontrar nada sospechoso. ¿Quizás estamos siendo demasiado paranoicos?, preguntó Verónica en su siguiente reunión en el despacho. Randall negó con la cabeza. Es mejor estar sobreasegurados. Tenemos que ser más cuidadosos con el papeleo y trasladar algunas de las transacciones a otras cuentas. No sabían que todas sus acciones quedaban registradas y documentadas. Eleanor, revisando los nuevos materiales que Brianna y sus aliados habían reunido, asintió satisfecha. Están empezando a cometer errores. Esto es exactamente lo que estábamos esperando. Al final de la semana, Randall recibió una llamada de su banquero. Varios grandes clientes reclamaban simultáneamente la devolución de sus inversiones. Intentó tranquilizar al banquero con frases generales, pero se notaba claramente la tensión en su voz. Verónica sugirió suspender temporalmente las reuniones en la casa de campo. Creo que nos vigilan. Randall eludió su preocupación. ¿A quién se le ocurriría seguirnos hasta allí? Brianna viene a la casa una vez al mes, y eso solo para ver cómo están las flores. Seguían creyendo que tenían todo bajo control, achacando todos los problemas a la casualidad y a la inestabilidad general del mercado. Su confianza en sí mismos jugaba en su contra. No podían creer que alguien estuviera destruyendo metódica y deliberadamente su esquema cuidadosamente construido. En el despacho de Brianna crecía una pila de documentos y fotografías. Ella esperó pacientemente, dejando que Randall y Verónica se enredaran en sus propias mentiras. Cada error que cometían, cada acción precipitada, acercaba el momento en que el castillo de naipes de sus maquinaciones acabaría por derrumbarse. La inauguración de la nueva exposición en la galería de Brianna iba a ser el momento culminante de la temporada. Había elegido a un artista que trabajaba en el estilo del urbanismo moderno, el tipo de arte que prefería la familia Prescott. La invitación a Ethan Prescott, antiguo prometido de Verónica, iba acompañada de una nota personal de Brianna sobre lo importante que era su opinión para el desarrollo de la galería. Verónica, por supuesto, también había recibido una invitación. Como esposa de uno de los administradores de la galería, Randall figuraba automáticamente en la lista de invitados importantes. Brianna sabía que su marido no vendría. Tenía una reunión importante con los auditores de la que se había ocupado Marge.
Verónica, en cambio, no podía faltar al evento donde se reunía toda la élite de la ciudad. Ethan apareció en la galería, acompañado de su hermana Catherine. Había adelgazado mucho desde su último encuentro, y en sus ojos había una dureza que antes no existía. Brianna se reunió con ellos en la entrada y les hizo un breve recorrido por la exposición, hablándoles de su visión del arte contemporáneo. Verónica entró en la galería más tarde, cuando la velada estaba en pleno apogeo. Llevaba un vestido negro de un famoso diseñador, demasiado caro para una asistente, observó Brianna. Durante los primeros minutos, Verónica se mantuvo en su sitio, charlando con los invitados y mirando los cuadros. Pero entonces se fijó en Ethan. Brianna observó sus reacciones a través de las cámaras de vigilancia que se mostraban en una tableta en su despacho. Verónica se quedó inmóvil con una copa de champán y el rostro pálido. Ethan, al ver a su antigua prometida, apretó los puños de tal manera que sus nudillos se volvieron blancos. «¡Qué encuentro tan inesperado!», dijo Catherine lo bastante alto como para que la oyeran los invitados que estaban cerca. Se acercó a Verónica con una copa de vino en la mano. «¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va tu carrera? Debe de tener mucho éxito, a juzgar por las joyas». Verónica tocó el collar vintage, un regalo de Randall que Brianna conocía. Ethan también se fijó en las joyas y su mirada se endureció aún más. Recordó que Verónica había dicho que solo le gustaban las joyas vintage, rechazando las joyas modernas que él le había regalado. «He oído que ahora trabajas para Randall Sterling», continuó Catherine. «Interesante coincidencia. Justo ayer mi padre hablaba de algunos problemas de inversión en su empresa. ¿Por casualidad sabes qué está pasando?». Brianna notó que la mano de Verónica temblaba, derramando el champán. En ese momento, Harrington, que había estado al tanto del plan, se acercó al grupo. «Ah, señorita Blackwood», exclamó. «¡Qué suerte! Estaba a punto de comentar con usted algunos detalles de mis inversiones. Han aparecido cifras extrañas en los últimos informes». Verónica intentó mantener la compostura, pero era evidente que estaba perdiendo el control de la situación. Ethan la observaba en silencio. Su sola presencia actuaba como catalizador de su nerviosismo. «¿Sabes?», dijo Ethan en voz baja cuando pasaron cerca de uno de los cuadros. «Me llevó mucho tiempo averiguar por qué rompiste tu compromiso tan de repente. Ahora el panorama se está aclarando». Verónica intentó mostrarse altiva, pero fueron los pequeños detalles los que la delataron. Los dedos crispados, el sudor en la frente, el parpadeo demasiado frecuente. Estaba claro que no esperaba enfrentarse al pasado en un momento en el que el presente se estaba deshilachando. Catherine siguió haciéndole preguntas incómodas sobre el trabajo de Verónica en el bufete, sobre su relación con Randall, sobre las extrañas transacciones financieras. Cada pregunta era como un latigazo que hacía que Verónica perdiera cada vez más los estribos. Brianna notó cómo Verónica intentaba llamar a Randall varias veces, pero él no contestaba. Estaba ocupado en una reunión con los auditores. Poco a poco los invitados empezaron a cuchichear mientras miraban. En un mundo donde la reputación lo era todo, esas escenas no pasaban desapercibidas. La velada terminó antes de lo habitual. Verónica no pudo soportarlo y abandonó la galería, conteniendo a duras penas las lágrimas. Ethan se quedó atrás, recorriendo metódicamente la exposición con un vaso de whisky en la mano. Brianna lo vio quedarse largo rato de pie delante de un cuadro de un rascacielos que se derrumbaba, una metáfora que le pareció especialmente apropiada. Más tarde, Marge informó de que Verónica no se presentó en la oficina al día siguiente, alegando que no se encontraba bien. Otro día después, Randall había provocado un gran escándalo al descubrir que ella había empezado a transferir dinero de las cuentas conjuntas a su cuenta personal en un banco suizo. Brianna guardó las cintas de vigilancia en la galería, ya que podrían resultarle útiles más adelante. El plan funcionó incluso mejor de lo que esperaba.
La aparición de Ethan no solo desequilibró a Verónica, sino que le hizo cometer el primer error grave en su relación con Randall. A través de las cámaras de la casa de campo, Brianna vio cómo la relación entre Randall y Verónica se desmoronaba. Desde el incidente de la galería, discutían con más frecuencia. Las riñas habían empezado por cosas sin importancia, un documento mal archivado, una llamada perdida de un cliente, pero pronto se convirtieron en conflictos serios. En la oficina, Marge notó una tensión creciente. Randall se encerraba en su despacho a solas cada vez con más frecuencia, negándose incluso a ver a Verónica. Ella, por su parte, pasaba largas horas ante el ordenador, comprobando nerviosa algunos números y hablando a menudo por teléfono en tono elevado. «Nos estás tendiendo una trampa con tu pánico», sonaba irritada la voz de Randall en la grabación de la cámara. Volvieron a reunirse en la casa de campo, ahora ya no para una cita romántica, sino para resolver su relación. Verónica intentó explicar sus acciones con las facturas, pero él no quiso escuchar. Brianna obtuvo información interesante de Michael. Resultó que Verónica había empezado a salir con un abogado de un bufete rival. Probablemente buscaba un apoyo en caso de que su plan se viniera abajo. Randall también se había dado cuenta. Durante otra reunión en la casa de campo, tiró impresiones sobre la mesa, fotos de Verónica entrando en un restaurante con un joven. «¿Crees que soy un completo idiota?». Su voz temblaba de rabia. En la oficina, la situación era cada vez más tensa. Verónica llegó 2 veces tarde a importantes reuniones con clientes, algo que nunca le había ocurrido. Randall se vio obligado a disculparse ante inversores descontentos y su irritación crecía día a día. Michael, observando desde la barrera, se fijó en otro detalle. Verónica había empezado a copiar documentos relacionados con su fraude financiero. Tal vez estuviera preparando el terreno para llegar a un acuerdo si el caso llegaba a juicio. Randall tampoco se quedaba de brazos cruzados. Brianna se dio cuenta de que estaba acudiendo a más abogados especializados en derecho penal. Parecía estar preparando su defensa sin decírselo a Verónica. En otra reunión de negocios, Verónica cometió un grave error al presentar los estados financieros. El cliente advirtió discrepancias en las cifras y exigió una explicación. Randall se vio obligado a intervenir, pero sus excusas improvisadas no hicieron más que empeorar la situación. «Estás perdiendo tu toque», le dijo a Verónica cuando el cliente se marchó. Ella le replicó, recordándole sus propios errores. Sus discusiones se prolongaron durante casi 1 hora, y solo la aparición de Marge con documentos importantes interrumpió el escándalo. Brianna notó un cambio en el comportamiento de su marido en casa. Se volvió más despistado. A menudo olvidaba sus promesas, podía levantarse en mitad de la noche y revisar unos papeles. Su confianza en sí mismo, siempre rayana en el narcisismo, empezó a resquebrajarse. Verónica también estaba cambiando. Su aspecto impecable ya no lo era tanto. Un botón desabrochado accidentalmente en la blusa, el pintalabios manchado, movimientos nerviosos. Empezó a fumar, algo que nunca había hecho antes. Una noche, las cámaras de la casa de campo captaron una escena especialmente acalorada. Verónica acusó a Randall de utilizarla, de que toda su relación se basaba en mentiras. Él replicó recordándole que había dejado a su prometido por sus perspectivas profesionales. Marge informó de que en la oficina habían empezado a circular rumores sobre una aventura entre su jefe y su ayudante. Los jóvenes empleados comentaron su extraño comportamiento, el ambiente tenso que se respiraba en las reuniones y las discusiones acaloradas que habían escuchado por casualidad. Randall intentó recuperar el control de la situación apartando a Verónica del trabajo con clientes clave. Ella lo percibió como una traición y, en represalia, empezó a sabotear algunos tratos cometiendo, errores en los documentos. Brianna recibió nuevas notas de Sophie. Verónica acudió sola a la casa de campo, obviamente buscando algo en el despacho de Randall.
Este se enteró y montó otro escándalo, acusándola de deslealtad. Su último encuentro en la casa de campo terminó con Verónica lanzando una carpeta con documentos a Randall enfurecida. Los papeles volaron por la habitación y ella salió dando un portazo. Randall se quedó recogiendo los papeles, con las manos visiblemente temblorosas. Brianna se dio cuenta de que se acercaba el desenlace. Las presiones externas, sus propios miedos y sospechas estaban haciendo su trabajo. La otrora sólida alianza de dos personas ambiciosas se desmoronaba ante sus ojos. Solo quedaba esperar a ver cuál de ellas sería la primera en cometer un error irreparable. En el despacho de Eleanor Mackenzie se estaba llevando a cabo una última comprobación de los detalles del plan. Brianna extendió sobre la mesa fotografías, cartas e impresiones de mensajes. Cada documento había sido cuidadosamente preparado para sembrar la máxima duda entre Randall y Verónica. El primer paso fue una carta anónima dirigida a Verónica. El sobre contenía fotografías de Randall entrando en una joyería cara con una mujer joven, su nueva clienta, a la que había conocido en realidad por negocios de la empresa. El ángulo y el momento de la fotografía crearon una impresión ambigua. Michael ayudó a organizar un encuentro ficticio entre Randall y una antigua colega en un restaurante. En una mesa vecina se sentó Verónica con el mismo abogado de un bufete rival. Hablaban de asuntos de trabajo, pero desde fuera el encuentro parecía una cita. La siguiente etapa fue una serie de correos electrónicos. Sophie creó una correspondencia falsa en la que Randall supuestamente discutía con su compañero de golf la posibilidad de deshacerse de Verónica en cuanto se resolviera la crisis del bufete. Una copia de esta correspondencia acabó en el buzón de Verónica. March había contribuido mezclando deliberadamente los documentos del escritorio de Randall. Entre los papeles de negocios encontró una copia impresa de las transacciones bancarias de Verónica, grandes transferencias a cuentas en el extranjero de las que él no tenía conocimiento. En la casa de campo, Brianna había dejado un pañuelo de señora igual al que llevaba la nueva clienta de Randall. Verónica la descubrió durante otra visita e hizo una escena, no creyendo la explicación sobre el objeto olvidado accidentalmente. En el escritorio de Verónica apareció la tarjeta de visita de un abogado penalista con una nota sobre una cita. Randall la descubrió durante otro control de identidad. Su paranoia se intensificó y pensó que Verónica estaba tramando una traición. Brianna organizó otra exposición en la galería. Esta vez, invitó a una joven artista cuya obra trataba el tema de la traición en las relaciones. Verónica acudió a la inauguración y permaneció largo rato de pie delante de un cuadro que representaba a un hombre con dos caras. En la oficina surgieron rumores de que Randall estaba negociando una fusión con otra empresa, sin la participación de Verónica. Esta información, lanzada hábilmente a través del personal subalterno, echó leña al fuego de sus sospechas mutuas. Harrington ayudó a hacer creer que Verónica estaba reunida con la SEC. En realidad, solo estaba almorzando con una amiga en un restaurante, pero las fotos, tomadas desde cierto ángulo, parecían muy sospechosas. El diario de Randall mostraba notas crípticas sobre reuniones en el hotel, el mismo donde solía reunirse con Verónica. Solo que las fechas no coincidían con las de ellos. Ella había descubierto estas notas al comprobar su agenda. March continuó su juego, mezclando en vacía documentos y pasando mensajes con significados confusos. Había trabajado con Randall durante años y sabía exactamente qué detalles llamarían su atención. El teléfono de Verónica mostraba llamadas perdidas de un número desconocido. Sophie se aseguró de que parecieran intentos de ponerse en contacto con ella fuera del horario laboral. Randall se había dado cuenta durante la cena en la que ella consultó su correo electrónico. Brianna vigilaba atentamente las reacciones de ambos. Cada nueva I aumentaba sus sospechas mutuas. Ya no podían trabajar juntos en silencio.
Cada gesto, cada mirada suscitaba nuevas dudas. Las conversaciones en la casa de campo se volvieron cada vez más tensas. Las cámaras les grababan revisando los teléfonos del otro, rebuscando entre papeles, tratando de pillarles en mentiras. Sus encuentros románticos se convirtieron en interrogatorios. Para colmo, Brianna organizó un encuentro diamante entre Randall y Ethan Prescott en un club de campo. No se hablaron, pero la mera presencia del ex prometido de Verónica puso nervioso a Randall. El plan estaba funcionando a la perfección. Cada nueva etapa aumentaba la brecha entre los amantes. Ya no confiaban el uno en el otro, pero se veían obligados a mantener la apariencia de cooperación debido a los secretos compartidos y a las maquinaciones financieras. Brianna se dio cuenta de que el desenlace estaba cerca. Randall y Verónica estaban demasiado ocupados sospechando el uno del otro como para darse cuenta de que el círculo de exposición real se reducía a su alrededor. Solo quedaba esperar a ver quién sería el primero en fracasar bajo la presión y cometer un error fatal. La mañana en el bufete comenzó con la marcha de otro gran cliente. Marge observó cómo Randall buscaba a tientas en la oficina a los representantes del fondo de inversión que acababa de retirar todos sus activos de la gestión. Verónica estaba sentada en su escritorio, hojeando papeles mecánicamente. En la última semana, 3 bufetes la habían rechazado para una entrevista preliminar. Su reputación en los círculos profesionales estaba cayendo en picado. Los rumores de fraude financiero se propagaban más rápido de lo que ella podía desmentirlos. Brianna recibía informes periódicos de lo que ocurría a través de Marge. Los socios principales de la empresa empezaron a hacer preguntas incómodas sobre el estado de las cuentas. Randall intentaba tranquilizarlos, pero sus explicaciones resultaban cada vez menos convincentes. Para colmo, el Financial Times publicó un artículo sobre el aumento del número de denuncias contra bufetes de abogados especializados en gestión de activos. No se mencionaba directamente al bufete de Randall, pero la descripción de su modus operandi se parecía demasiado a sus métodos. Verónica intentó concertar una reunión con representantes de un gran bufete de la costa oeste, pero fue cortésmente rechazada. Su historial parecía impecable, pero las averiguaciones informales revelaban indicios preocupantes. Michael, con vínculos en la comunidad jurídica, informó a Brianna de que se había iniciado una revisión informal del bufete de Randall. Los reguladores aún no habían tomado medidas activas, pero estaba claro que estaban recopilando información. En la casa de campo, las cámaras captaron otra escena. Randall acusó a Verónica de filtrar información. Ella gritó sobre su incapacidad para mantener la situación bajo control. Ambos se dieron cuenta de que sus carreras se desmoronaban, pero cada uno culpó al otro. Harrington, hablando en una reunión privada de coleccionistas, como si estuviera en medio, mencionó los riesgos de trabajar con algunos bufetes de abogados. Sus palabras tuvieron peso. Una semana después, varios clientes más exigieron la devolución de sus inversiones. Verónica empezó a sentir pánico. Intentó concertar reuniones con antiguos clientes, se ofreció a renegociar las condiciones de cooperación, pero solo recibió negativas. Su impecable plan profesional se desmoronaba ante sus ojos. Randall también estaba perdiendo el control. Cometió un grave error durante una presentación a un nuevo cliente, al confundir las cifras de los informes. Eso no le había ocurrido nunca. El cliente se marchó sin escuchar siquiera la explicación. Marge informó de que cundía el pánico en la oficina. Los asociados junior actualizaban currículos. Los socios senior celebraban reuniones privadas sin la presencia de Randall. Todos intuían que se avecinaba un cambio importante. Verónica intentó activar viejas conexiones de la familia Blackwood, pero descubrió que las puertas que antes se le abrían ahora estaban cerradas. La reputación lo era todo en sus círculos, y ella se había convertido en un activo tóxico. Brianna observaba lo que ocurría a través de las imágenes de las cámaras y los informes de sus aliados.
Vio cómo se desmoronaba la fachada cuidadosamente construida de una empresa de éxito. Randall y Verónica se aferraban a los restos de su influencia, pero la arena se les escurría entre los dedos. El golpe final fue una carta del banco exigiendo la devolución anticipada del préstamo. Los banqueros, normalmente leales, cuestionaron de repente la solidez financiera de la empresa. Randall pasó la noche en vela intentando encontrar los fondos para hacer frente al reembolso. Verónica, acorralada, empezó a cometer errores. No cumplió un plazo importante, lo que puso en peligro un gran negocio. El cliente transfirió inmediatamente su negocio a otra empresa. En la oficina se respiraba un aire de fatalidad. Randall llegaba cada vez más tarde, pasando horas a puerta cerrada. Verónica evitaba reunirse con sus colegas y trabajaba a distancia, alegando problemas de salud. Eleanor asintió con satisfacción mientras repasaba los informes sobre lo que estaba ocurriendo. El plan estaba funcionando incluso mejor de lo esperado. El pánico estaba haciendo su trabajo. Acorralados, Randall y Verónica estaban perdiendo la cautela, cometiendo más errores. Brianna se dio cuenta de que el final estaba cerca. Lo único que podía hacer era esperar a que la presión se hiciera insoportable y el castillo de naipes de sus maquinaciones acabara por derrumbarse. Estaba preparada para la siguiente fase de su plan. La recaudación anual de fondos en apoyo de la Galería de Arte de la ciudad era siempre un acontecimiento importante. Brianna había elegido ese momento para el acto final. Era una reunión de la élite de la ciudad, incluidos clientes de Randall, coleccionistas y miembros de la comunidad jurídica. Randall había acudido solo. Verónica no podía rechazar una invitación a la cena familiar de los Prescott organizada por Catherine. Parecía tenso, consultando su teléfono de vez en cuando. Harrington lo interceptó en la entrada, como estaba previsto, e inició una conversación sobre las rarezas de los últimos informes financieros. Los acontecimientos se sucedieron rápidamente. Primero apareció Michael con una pila de documentos, copias de los mismos papeles que había recogido antes de dejar el bufete. Luego se unieron a la conversación otros clientes cuyo dinero estaba implicado en tramas dudosas. Randall intentó negar las acusaciones, pero su confianza se derretía por momentos. Cuando apareció la SEC, Harrington había organizado su presencia, finalmente perdió los nervios. Verónica había llegado corriendo de la cena de los Prescott tras recibir un inquietante mensaje del socio junior del bufete. Su aparición solo empeoró las cosas. Ethan, que estaba presente en la fiesta, se unió inmediatamente a la conversación, añadiendo detalles sobre sus maquinaciones pasadas. Brianna observaba desde la barrera cómo se desintegraba la fachada de respetabilidad cuidadosamente construida. Eleanor permanecía a su lado, grabando cada confesión, cada advertencia. Todo le sería útil en el juicio. Las consecuencias no se hicieron esperar. A la mañana siguiente, todas las principales publicaciones de negocios estaban llenas de titulares sobre un escándalo en un respetable bufete de abogados. Los clientes rompían los contratos en masa. Los socios pedían una reunión urgente. Randall intentó salvar la situación sugiriendo que Verónica asumiera la culpa. Ella respondió entregando documentos a los organismos reguladores que demostraban su papel protagonista en el fraude. Su enfrentamiento se hizo público. Brianna solicitó el divorcio una semana después del escándalo. Eleanor preparó el caso perfecto: pruebas de adulterio, fraude financiero e intentos de ocultar bienes. Randall, ocupado en luchar por la supervivencia del bufete, ni siquiera intentó oponer resistencia. La división de la propiedad fue sorprendentemente fluida. Brianna recibió una casa de campo, la misma en la que había empezado todo, y quedó totalmente libre de las deudas de su marido. Su galería, que siempre había mantenido separada del patrimonio familiar, permaneció intacta. Verónica desapareció de la ciudad después de que la SEC iniciara una investigación oficial. Se dijo que había vuelto a casa de sus padres
tratando de capear el temporal. Su carrera de abogada de empresa había terminado. Randall perdió el bufete. Los socios principales celebraron una votación de urgencia y lo destituyeron de la junta directiva. Se suspendió su afiliación al prestigioso club de campo y dejaron de llegarle invitaciones a actos sociales. Marge fue ascendida bajo la nueva dirección del bufete. Su lealtad y profesionalidad fueron apreciadas. Michael volvió a ejercer, ahora con su propio pequeño bufete especializado en derecho corporativo ético. Brianna observaba el desarrollo del drama con sentimientos encontrados. La venganza no era tan dulce como esperaba, pero resultaba extrañamente satisfactoria. Abrió una segunda galería, centrada en la promoción de jóvenes artistas. Poco a poco, la sociedad olvidó el escándalo y se interesó por las nuevas sensaciones. Pero en los estrechos círculos de abogados y coleccionistas de arte, la historia de Randall y Verónica se convirtió en un cuento con moraleja sobre cómo la ambición y la codicia pueden destruir hasta la reputación más intachable. Brianna fijó la apertura de su segunda galería para la primavera. Eligió un espacio en una antigua zona industrial que se estaba transformando lentamente en un centro de arte contemporáneo. Techos altos, paredes de ladrillo y enormes ventanales creaban el espacio perfecto para exposiciones experimentales. En la ceremonia de inauguración conoció a Alexander Foster, profesor de Historia del Arte en la universidad local. Le interesó su forma de organizar exposiciones de artistas jóvenes y le propuso colaborar con el programa universitario. Sus reuniones de trabajo se convirtieron poco a poco en largas conversaciones sobre arte, literatura y la vida. Alexander nunca trató de impresionar, nunca presumió de conexiones o logros. Simplemente compartía sus pensamientos y escuchaba atentamente sus ideas. La primera exposición que hicieron juntos superó todas las expectativas. Brianna descubrió que trabajar con artistas jóvenes le daba más satisfacción que todos sus proyectos anteriores con maestros consagrados. Marge pasaba de vez en cuando por la galería trayendo noticias. Randall intentó abrir una consulta en otra ciudad, pero su reputación le persiguió. Verónica aceptó un trabajo como abogada en un pequeño bufete de derecho de familia de provincias. La primavera siguiente, Brianna y Alexander se casaron. Una ceremonia modesta en un jardín botánico, sin demasiada pompa ni ostentación. A la boda solo asistieron amigos íntimos y colegas. Brianna convirtió la casa de campo en una residencia para jóvenes artistas. Todos los veranos se celebraban allí talleres y seminarios. En el estudio donde antaño Randall escondía sus secretos, ahora albergaba una pequeña biblioteca de historia del arte. Exactamente un año después del divorcio, Brianna se encontró por casualidad con Randall en un café del centro de negocios. Había envejecido considerablemente, su caro traje ya no le sentaba tan impecablemente. Intercambiaron discretos saludos. «¿Cómo está tu galería?», preguntó, claramente intentando mantener la conversación. «Ahora hay dos», respondió Brianna. Él asintió y guardó silencio un momento. «Sabes, nunca entendí muy bien lo que haces. Pensaba que era un bonito pasatiempo». «Y yo no entendía lo que hacías», dijo ella sin ira. «Ahora lo entiendo perfectamente». Randall bajó los ojos, hizo girar su taza de café frío. «Metí la pata, ¿verdad?». Brianna se encogió de hombros. Los dos dejamos que ocurriera, solo que por motivos diferentes. Hablaron durante unos minutos más, del tiempo, de las noticias de la ciudad, evitando cuidadosamente cualquier mención al pasado. Cuando llegó el momento de despedirse, Randall dudó. «Pareces feliz», dijo finalmente. «Soy feliz», respondió Brianna. Y era verdad. Mientras salía del café, pensó en la noche que le esperaba. Alexander estaba preparando la cena. Iban a discutir el concepto de una nueva exposición. La vida seguía, y por fin era real. Un grupo de estudiantes la esperaba en la galería. Otra clase magistral de arte contemporáneo.
Brianna sonrió al ver sus caras de entusiasmo. La venganza y el resentimiento eran cosa del pasado. El presente estaba lleno de creatividad, amor y sentido, todo lo que le faltaba en su vida anterior. Por la noche, sentada con Alexander en la terraza de su piso de la ciudad, le contó su encuentro con Randall. Él la escuchó atentamente, sin interrumpirla ni darle consejos. «Sabes», dijo Brianna mirando la puesta de sol, «a veces hay que perder algo que no es real para encontrar lo real». Alexander la cogió de la mano y permanecieron sentados en silencio durante largo rato, observando cómo cambiaba el cielo sobre la ciudad. Mañana sería un nuevo día, una nueva exposición, nuevos planes. La vida seguía, y ahora era exactamente como Brianna quería que fuera.